Una de las consecuencias lógicas, luego de la legalización o despenalización del aborto en un país, consiste en la implementación de legislación que sigue en consonancia con esa relativización de la vida humana. Y la eutanasia es una de ellas, ¿sí? La eutanasia que plantea esta idea de que una persona es completamente autónoma y que por lo tanto el individuo tiene completa libertad para decidir cómo y cuándo morir, y que el Estado no puede entrometerse o no puede eh, tomar parte en esa decisión, es lo que ha llevado a que muchos países continúen con la relativización de la vida humana en ese sentido. Y países como Bélgica, Suiza y Canadá, que es el caso más emblemático que vamos a ver de cómo leyes que supuestamente inician con el objetivo de, o con la condición de imponer determinadas restricciones que hagan que el acceso a la eutanasia sea difícil, ¿sí? Y que a ella supuestamente puedan acceder personas con circunstancias muy particulares que hacen que su condición de salud haga muy difícil la vivencia, la vida cotidiana de esa persona. Vemos que en realidad con el avance del tiempo esas causales, esas restricciones se van ampliando cada vez más, y lo que lamentablemente, lo que lamentablemente acontece es una sociedad donde la muerte es parte de la cultura y está naturalizada. Una cultura de la muerte por sobre, no se impone una cultura de la vida. Bueno, en 2016 el gobierno canadiense legalizó la famosa ayuda médica para morir, o MAID por sus siglas en inglés. Este programa se basó supuestamente en una especie como fundamentado, digamos, bajo la empatía o la idea, ¿no?, de ponerse en el lugar del otro, el que está sufriendo, ¿sí? La Corte Suprema de Canadá concluyó que las leyes que prohibían el suicidio asistido coartaban los derechos individuales. Es decir, si las personas tienen el derecho de ser arquitectos de su propia vida, ¿no deberían tener el derecho de controlar su muerte? Eso es lo que se cuestionaron, digamos, ¿no?, los jueces en la Corte Suprema canadiense. ¿No deberían tener el derecho de evitar un sufrimiento innecesario y la indignidad al final de la vida? Como se concibió originalmente, el programa sí estaba bastante definido, digamos, y tenía, como dije al principio, bastantes restricciones. Supuestamente, los médicos y enfermeros administrarían inyecciones letales o medicamentos mortales solo a pacientes que cumplieran con ciertos criterios, incluyendo los siguientes. El paciente tenía que tener una enfermedad grave o una discapacidad muy grave. El paciente estaba en un estado avanzado de deterioro que no podía revertirse, y el paciente estaba experimentando un sufrimiento físico o mental, y ya vamos a ver ahí la trampa de fundamentar, digamos, de aclarar el tema del sufrimiento mental, un sufrimiento físico o mental insoportable, o el paciente estaba en el punto en el que la muerte natural se había vuelto previsiblemente inevitable. En ese momento, cuando el programa se implementa, surgen, por supuesto, muchas críticas de personas que, a favor, digamos, de una cultura de la vida, que planteaban que toda vida tiene un sentido, ¿no? Es decir, todavía tiene valor y por lo tanto tiene un sentido, y que toda persona está llamada a un plan particular y a hacer un aporte único y específico que solo esa persona en su individualidad puede realizar, y que si se ausenta, digamos, si esa persona no puede llevar a término ese plan para el que ha sido llamada, lamentablemente otra persona no va a poder ocupar el lugar. Y en ese momento, obviamente, se tomaron las críticas al programa de ayuda médica para morir como críticas del lado del conservadurismo, del tradicionalismo, etc. Y una de las cuestiones que vaticinaban era el problema de que se ampliaran las causales y que, lamentablemente, la ayuda médica para morir se terminara utilizando como una especie de suicidio asistido que afectara, digamos, o al que pudiese recurrir no solamente personas que tenían estos criterios particulares que les dije que originalmente se habían planteado en el programa o en la legislación original, sino personas de cualquier ámbito etario, incluso personas jóvenes, y ya lo vamos a ver, incluso personas que no estaban sufriendo ningún tipo de dolencia física compleja. Aunque, por supuesto, sabemos que la vida siempre es valiosa, independientemente del sufrimiento que se pueda estar viviendo. Detrás del sufrimiento hay un sentido, ¿sí?
y la muerte, digamos, que el Estado y que la sociedad sea un medio, digamos, o facilite el asesinato de personas, nunca es algo, por supuesto, bueno. Ante las críticas de aquellos que temían que en poco tiempo se proporcionaría asistencia para morir a personas deprimidas, estresadas o simplemente pobres y abrumadas, las autoridades pidieron que se tranquilizaran. Incluso el primer ministro, Justin Trudeau, dijo que simplemente eso no es algo que va a terminar sucediendo, ¿sí? Dicen que, según dijo él, la ley no pondría en peligro a aquellos que son psicológicamente vulnerables y no están cerca de la muerte, citando estudios de jurisdicciones en otras partes del mundo con leyes similares. Lamentablemente parece que no estudiaron correctamente casos emblemáticos que también están presentando demandas judiciales, como el caso de Bélgica, e incluso en el caso de Suiza, países que también tienen en la mira la eutanasia y próximamente la quieren tratar, también están presentando debates bioéticos muy razonables. Pero obviamente el programa ha tenido resultados completamente distintos. En poco tiempo se amplió el rango de quienes califican para el suicidio asistido. Fíjense, en 2021 se eliminó el criterio de que la muerte natural debía ser previsiblemente inevitable. Comenzaron a aparecer una serie constante de historias en los medios de comunicación describiendo cómo el Estado estaba otorgando acceso al suicidio a personas que, en opinión de algunos, no cumplían con los criterios originales. Por ejemplo, tenemos varios casos, voy a citar los más emblemáticos que se hicieron conocidos en Canadá. Anna Nichols. Nichols había perdido la audición en la infancia y había sufrido un derrame cerebral, pero en su mayor parte podía vivir de forma independiente. En junio de 2019, a los 61 años, fue hospitalizado por temor a que pudiera estar pensando en suicidarse. Le pidió a su hermano Gary a sacarlo del centro lo antes posible. Pero en un plazo de un mes, solicitó una muerte asistida por un médico, citando la pérdida de audición como su única condición médica. Eso es lo que él declara cuando llena el formulario. Una enfermera prácticamente también describió la pérdida de visión de Nichols, su fragilidad y antecedentes de convulsiones y un fracaso general para prosperar. El hospital le dijo que su solicitud de una inyección letal era válida y su vida llegó a su fin. Básicamente, Alan fue llevado a la muerte según en palabras de su hermano. Acá lo que estamos viendo es que el suicidio asistido, tarde o temprano, se institucionaliza y se cristaliza como una manera de decir de que hay vidas que valen más que otras y que el Estado es quien determina esa jerarquía y que el Estado determina en base a cómo, digamos, a la funcionalidad de la persona, cómo esa persona es funcional o aporta al Estado o a los intereses particulares del Estado. Si esa persona socialmente, económicamente no aporta al Estado, no es valiosa y por lo tanto al Estado le sale mucho más barato facilitarle el suicidio. Otro caso, el caso de Rosina Camis, quien tenía fibromialgia y leucemia crónica, junto con otras enfermedades mentales y físicas. Presentó estos síntomas a los evaluadores de la ayuda médica para morir y su muerte fue aprobada. Mientras tanto, escribió en una nota evidentemente destinada a aquellos a quienes les había otorgado el poder de representación. Fíjense lo que dice en esta carta privada. Por favor, mantengan todo esto en secreto mientras aún esté viva, porque el sufrimiento que experimento es sufrimiento mental, no físico. Creo que si a más personas les importara un poco, podría manejar el sufrimiento causado por mis enfermedades físicas solo. Fue llevada a la muerte el 26 de septiembre de 2021 mediante una inyección letal a la edad de 41 años. Y lo que vemos en todos estos casos en los que se repiten patrones similares es que las causas de fondo que alegan, por las que terminan acudiendo a la inyección letal, al suicidio asistido, se deben a causas de tipo relacional, es decir, muchas de ellas están solas, problemas de salud mental, muchas de ellas sufren depresión porque o están desempleadas o no pueden pagar las cuentas médicas. Entonces, en realidad al Estado no le interesa solucionar los problemas de fondo, ¿sí? Es, por supuesto, como siempre, el aborto y la eutanasia y todas aquellas leyes, digamos, que ofrecen una salida fácil a los problemas de fondo, al Estado, por supuesto, le termina conveniendo económicamente porque, por supuesto, el Estado, digamos, piensa en términos económicos, ¿sí? Y defiende sus propios intereses y no los de la sociedad, muchas veces. O por lo menos el gobierno canadiense.